Y, hombre, para mí la verdad es que hablaros a vosotros del daño cerebral adquirido me podría ir de aquí porque me da mucha vergüenza. Pero, por otro lado, esta charla sale, si estoy aquí, yo creo es porque el tema de la apatía nos ha interesado mucho en el Parkinson. Parkinson, una enfermedad hipodopaminérgica. Esto por un lado, y por otro lado porque yo cuando muchas veces pues, me toca 1 o 2 meses al año estar en sala de ingresados, en planta, ¿no? Aparte de consultas externas, y ya desde que soy residente, siempre me ha parecido un poco triste que a los ictus pues, trata con aspirina, Sintrom a veces, ¿no? Y a veces un antidepresivo, y nada más, ¿no? En cambio, pues van saliendo artículos de anticoagulánticos para la recuperación de afasia, ya sé que es limitado, pero ni se pasa por la cabeza de la gente. El tema de la levodopa, incluso yo había mirado hace tiempo, ¿no? Para la recuperación motora en ictus, ni olerlo, y este es un tema que yo siempre decía a los residentes, incluso les hago un poco de broma con Lorenzo y tal. Y no les darás nada más, y cómo está la apatía, por ejemplo, esta duda. No tengo ni idea, ¿cómo no tengo ni idea? Tiene un impacto funcional. Es decir, esto es una práctica clínica que me parece interesante y entonces la charla, la primera mitad, nos voy a explicar lo que hemos ido haciendo de apatía en Parkinson, que yo creo que es donde puedo explicaros con un poquito más de base porque ha sido mi experiencia personal. Y después, a raíz de esto y de las posibilidades, ¿no?, de realmente tratar con terapias dopaminérgicas, pues he hecho una breve revisión de cosas que me han parecido interesantes de apatía en daño cerebral adquirido, que vosotros lo sabéis mucho mejor que yo y seguro que pues, veréis que a lo mejor la selección de artículos que he hecho es parcial o lo que sea, ¿eh? Pero este es el mensaje general. ¿Tiene pilas, no? ¿No? Pues entonces cambio esto. Vamos a ver si sería. Bueno, sigue pasando con el ratón, con lo otro es mejor, pero... Bueno, entonces, por ejemplo, ¿no? Pues una de las primeras cosas que empezamos a hacer con Jaime Kulisevsky, ¿sabéis que Jaime Kulisevsky? En la unidad de trastornos de movimiento, desde siempre ha tenido una alta tradición de, pues, por ejemplo, en el Parkinson, preocuparse por todos los trastornos neuropsiquiátricos. Eso es una de las razones por las cuales yo fui a San Pablo, porque me interesaba mucho. Y, pues, como hicimos este estudio, que pues lo publicamos en el 2007, creo, ¿no? El 2008, en el cual intentamos pues reflejar los trastornos neuropsiquiátricos no de pacientes con Parkinson con demencia, que es donde siempre se habían descrito, ¿no?, sino en fases predemencia y aparte en fases en los primeros 10 años de la enfermedad. Fijaros que el tiempo evolutivo medio de la muestra era de 5,6 años, dando la relevancia que los trastornos neuropsiquiátricos en Parkinson están presentes desde el inicio y pues vale la pena tratarlos desde el inicio. Y entonces, pues con este estudio, que es un estudio multicéntrico español que conseguimos reclutar 1.300 pacientes de toda España, pues bueno, pues se veía que en estas fases iniciales de la enfermedad, pues utilizando el NPI, que sabéis que es una herramienta pues un poco limitada, que es básicamente el screening, pues salían cifras del 70% de ansiedad y depresión, que era clínicamente relevante en un 30% de los casos, y por otro lado, la apatía, pues presente en el 50% de los pacientes, y clínicamente relevante porque la puntuación era más de 4, que eso pues, es discutible, pero está aceptado en la literatura, pues un 16% de estos pacientes. Más interesante que las cifras, incluso también alucinaciones en estas primeras fases, que esto sería para otra charla. Hicimos un análisis por clúster, ya sabéis, pues la asociación de síntomas conforman síndromes neuropsiquiátricos, que es posible que se representen circuitos o sistemas neuronales independientes, y pues se veía que, por ejemplo, había un grupo de pacientes en los cuales la apatía pues tenían puntuaciones predominantes de apatía, medias de depresión y bajas de ansiedad, constituían un clúster que se diferenciaba, por ejemplo, de otros dos clústeres donde, por ejemplo, había mucha depresión y ansiedad, pero no había apatía, y pues otro grupo donde había ansiedad, sobre todo, menos depresión y no había apatía. Después esto lo correlacionamos con en otros estudios posteriores y, por ejemplo, pues vimos que este primer grupo es más bien varones de edad avanzada con mayor deterioro cognitivo y, sin embargo, pues por ejemplo, este grupo son mujeres más jóvenes sin deterioro cognitivo. Es decir, que realmente la protocolización y la búsqueda de síntomas e intentar agruparlos de una manera determinada, pues al final pues tenía una concreción clínica que seguro que implica tratamientos específicos para cada grupo, que no los detectaría si te planteas apatía, depresión y ansiedad como un conglomerado de síntomas emocionales que van conjuntamente.
Por otro lado, pues había otro subgrupo que fundamentalmente tenían alucinaciones y delirios. Bueno, realmente esto no es nuevo. En el año 98, Cummings, que sabéis que es uno de los padres de la neuropsiquiatría en la neurología, pues ya detectó y dijo, pues la apatía no es depresión. Creo que todos lo sabéis, pero está bien ponerlo en perspectiva. E incluso pues hay algunas enfermedades como la demencia frontotemporal o la PSP, donde esta disociación, apatía sin depresión, es máxima. Y esto también se ve en Parkinson. Esta disociación no es tan clara, pero cada vez ha sido más clara cuando se ha ido mirando de manera más específica, y pues estos son 3 estudios diferentes, con cifras un poco diferentes, pero en todo caso, pues sí que podríamos decir que entre un 10 o un 30% de pacientes, si lo miras de manera dirigida, pues presentan una apatía sin depresión. Con lo cual son cifras que no son nada desdeñables y que, bueno, como observación ya es interesante. Por ejemplo, pues tengo un paciente, no sé si saldrá el vídeo, supongo que sí, un paciente con Parkinson que explica pues esto, ¿no? Está bien, ¿no? Ver vídeos. A ver si se verá. No. ¿Cómo se puede ver? Los micros están oberts, a los superiors. A ver si me ve esto. Los bafles estos, aplicado. Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues es un paciente que ya tiene una serie de problemas, estaba bastante bien controlada la función motora, pero no estaba contento. ¿Cómo se siente? Neutralizado. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que no siento ningún estímulo ante nada, ni nada, no siento estímulo, ni motivación. Una cosa extrañísima que nunca me ha pasado. No tiene ganas de hacer nada. No, es que no tengo, es como si me faltara la chispa. Es como si me faltara todo. No sé cómo decirlo. El espíritu, por decirlo de alguna manera. ¿Se nota triste? No. Triste es como un vacío. No tiene ganas de llorar. No. Es otra cosa, ¿no? Os lo he dicho, es otra cosa, ¿vale? Entonces no te preguntes más, es otra cosa. Le falta esta motivación, esto lo habéis visto vosotros, pero a veces sorprendí esto. Hombre, con una análisis dirigida ya puedes acercarte bastante. Este señor, que aparentemente no parecería, tiene un mundo interior súper rico y siempre explica todo con con un detallismo emocional, pues que no siempre es tan frecuente de encontrar, pero bueno, vale la pena irlo. Entonces, ¿por qué preocuparnos de la apatía? Pues lo sabéis, cuando todos los estudios, tanto en Alzheimer, demencia vascular y por descontado en demencia frontotemporal, PSP o Parkinson, cuando se ha intentado ver de manera diferenciada, pues la apatía, incluso cuando la diferencias de la depresión, pues es importante, pues porque tiene un impacto sobre la calidad de vida y la funcionalidad diaria, pues muy importante. Importante para el paciente, aunque no lo relate él, pero cuando se lo preguntas te lo explica, y muy importante como lo explican los cuidadores. Con lo cual, bueno, y por ejemplo en un estudio que salió posteriormente, pues cuáles son los síntomas no motores pues, que son importantes porque se correlacionan con funcionalidad y sin embargo más veces los clínicos olvidan de preguntarles o olvidan de detectarlos. Pues bueno, la depresión, la apatía y la psicosis, aunque parezca mentira, sobre todo las alucinaciones, por aquí no hablamos de delirios que son más evidentes, pues pasan muchas veces desapercibidos, con lo cual necesitan de pues una anamnesis dirigida y un interés para detectarlo. Y sorprendentemente, por ejemplo, en este estudio multicéntrico italiano, donde también reclutaron más de 1000 pacientes en fases muy iniciales de la enfermedad, pues realmente encontraron un 45% de apatía, que muchas de ellas eran apatías leves, más o menos asociadas a depresión, pero el síntoma en sí, que tuvo un mayor impacto, que correlacionó de manera más significativa con las escalas de calidad de vida, fue la apatía, ¿no? También aquí, por ejemplo, los síndromes cardiovasculares, la disautonomía, pues era muy importante. Y en este Zajonde, que es una investigadora canadiense que ha hecho unos cuantos estudios centrados en Parkinson, discriminando apatía, depresión y ansiedad, pues ve que la apatía en Parkinson tiene mayor impacto funcional que la depresión, que también lo tiene, y mucho por descontado, pero incluso mayor que la depresión en pacientes con Parkinson sin demencia. Es decir, cuando se ha ido mirando de manera detallada en Parkinson, pues se ha ido detectando. De hecho, la misma Zahodne, con el grupo de investigadores, pues utilizando la escala de Lille, ¿no? Que ya sabéis que pues discrimina el componente más emocional del componente más de autoactivación o el componente, por ejemplo, emocional de tristeza, pues mirando todos con estas escalas los diferentes
pues síntomas que acompañan a los trastornos emocionales de la enfermedad, pues vio que de los pacientes que cumplían criterios de SM4 para la depresión, en esta serie 28%, de estos 44% tenían apatía sin tristeza, 48% tristeza y apatía, y 8% tristeza sin apatía, que esto es un poco extraño, pero bueno, esto es lo que salió. La anedonia no es un buen síntoma para diferenciar porque se solapó entre todos los grupos, y lo que sí que también es común a la apatía es que siempre se asocia con déficits cognitivos que son de predominio disejecutivo. De hecho, por ejemplo, pacientes con apatía, sobre todo pues en la escala de Lille, tenían menor curiosidad intelectual, un aplanamiento afectivo y la anedonia, pero los pacientes con depresión, aparte de la anedonia que era común, pues presentaban síntomas no reportados por el otro grupo y son síntomas muy en la esfera de la depresión, como puede ser la disforia, ¿no? Malestar interno, un predominio de emocionalidad negativa y un aumento de la ansiedad, que esto también sería en el estudio de clusters, esta diferencia. Por lo tanto, son pues ya pistas clínicas que nos pueden guiar con 2 o 3 preguntas hacia dónde nos estamos yendo. Con lo cual, vosotros sabéis que la apatía es esta disminución de motivación que produce una disminución en la cantidad de conductas autogeneradas hacia un objetivo. Para no hablar de motivación, pues se hablan de goal-directed behaviors, porque es más operativo, ¿no? Si tú ves que una persona de manera espontánea genera menos conductas de manera automática hacia un objetivo, pues eso sería una definición más operativa de la apatía. ¿Qué te puede llevar a esta fenomenología conductual? Bueno, pues hay diferentes síndromes apáticos y yo creo que lo interesante es que estos diferentes síndromes apáticos se va viendo que tienen bases neuronales diferentes y, por tanto, tratamientos diferenciales entre los diferentes síndromes. Y esto quizás es lo que aún queda por estar más representado en la literatura, como veréis posteriormente. Pues por un lado, obviamente, la emocionalidad negativa. Si estás deprimido, hay tristeza, hay desesperanza, hay un sesgo hacia pensamientos negativos, un estado melancólico, depresión, el mundo ni yo, pues valemos nada, con lo cual paso de eso, ¿no? Bueno, no es que pase, es que como el mundo no vale nada, pues no me muevo. Otra cosa diferente es el aplanamiento afectivo, y aquí es donde, pues quizá entran en juego, pues no tanto la esfera de la tristeza, sino como esta esfera de que los estímulos externos no generan una resonancia emocional. Las cosas que antes te podían pues motivar, en este caso te podían entusiasmar o te podían movilizar hacia hacer algo porque te llamaba la atención, ahora no generan una respuesta emocional, y esto se puede ver de diferentes maneras, como veréis. Podríamos hablar que es un síndrome de déficit de recompensa, y por tanto, como no me emociona nada, pues no me muevo. Estos dos síndromes probablemente tienen tratamientos diferentes. Otra cosa diferente que es más difícil de entender, pero que también tendría un tratamiento más dopaminérgico, es lo que se llama la timormia. Ya sabéis que es este síndrome de déficit de autoactivación psíquica, donde además de los circuitos de recompensa o de placer ante el mundo externo, también por lesiones generalmente bilaterales y más masivas, lo que pasa es que incluso las áreas preparatorias del movimiento no se activan. Cuando la alteración de los circuitos es lo suficientemente importante como para que el área motora suplementaria del córtex premotor no estén conectados a través del córtex cingulado anterior con estas vías de recompensa, la persona no hace nada. Lo que caracteriza a la timormia en contra de la bulia es que si tú le das una pista externa y tú eres capaz de arrancar al paciente de su estado de inactividad, el paciente tiene un rendimiento muy bueno. En cambio, si tienes un paciente abúlico, por mucho que le estimules desde fuera, como las estructuras, pues hay más estructuras dañadas aparte de estos circuitos específicos, no consigues un gran rendimiento. Es decir, la disociación entre falta de espontaneidad autogenerada o capacidad de generar movimientos o programas mentales generados por un estímulo externo, es lo que es la atimormia, que es el déficit de autoactivación psíquica, que muchas veces se ve con lesiones frontales bilaterales, y yo lo he visto más, pues con, por ejemplo, me acuerdo de una señora que después de una prótesis de rodilla, pues tuvo una lesión extensa de lo que sería el fornix y la rodilla del cuerpo calloso, y bueno, en cambio, pues esta señora con un agonista dopaminérgico, pues pasó de estar sentada en una silla a caminar, ¿no? Pues este es un estado más grave que yo he visto pocas veces, en cambio, esta situación de aplanamiento afectivo para mí es más frecuente. Y por último, pues podrías tener una apatía por deterioro cognitivo. Si tú tienes un síndrome disejecutivo muy intenso, pues es muy posible que tú generes menos actividades
de manera automática o por tu propia iniciativa, pues porque no eres capaz de entender bien el mundo externo, no planificas bien y haces menos cosas porque no entiendes. Porque en este caso pues no me interesa nada porque no entiendo ni soy capaz de planificar nada. Esta diferenciación de los sustratos, pues hemos tenido la suerte de hacer una revisión que hemos publicado hace poco con otros investigadores en el mundo de trastornos del movimiento, y pues una primera parte que queríamos saltar en esta revisión es hacer el énfasis de que todo empieza por una anamnesis dirigida. Yo sé que todos sabéis que la anamnesis es importante y sé que todos sabéis hacer esta anamnesis, pero sigo pues resaltando el hecho de que en la literatura esta anamnesis o esta diferenciación por síndromes sigue sin estar presente. Con lo cual, yo creo que es importante pues resaltar que evidentemente a un paciente que tiene apatía, pues todo esto es lo que sabemos, pues vamos a ver que tiene menos iniciativa, pues participa menos en situaciones personales o en hechos sociales, tiene menos interés para empezar nuevas actividades, tiene menos interés por el mundo que le rodea, tiene una indiferencia emocional, por ejemplo, pues hay menos cariño en las relaciones intrafamiliares, pues cosas importantes no generan ningún sentimiento. Bueno, pues esto, nosotros tenemos un checklist, al fin y al cabo, pues los checklists ayudan a que no te olvides de cosas, pero puedes tener pacientes que si la apatía es aislada, lo que pasa es que pues no tienen toda esta serie de síntomas que son los síntomas emocionales de la depresión. Aquí hablando con psiquiatras teníamos un poco de dificultad de contextualizar las cosas, pero al final vimos claro que no habíamos de hablar de depresión. La depresión tiene síntomas motivacionales y tiene síntomas emocionales. Con lo cual los síntomas emocionales de la depresión se detectan hablando con la gente y con los familiares, pero mi impresión es incluso más con la gente, ¿no? Cuando les preguntas directamente no es mucho más complicado, es decir, les has de preguntar si tienen tristeza, sentimientos de culpa. Una cosa que a mí me parece muy útil es preguntar por la negatividad, ¿no? Es decir, los pacientes con melancolía pues tienen una mayor densidad, incluso si lo preguntas te lo saben decir, sí, pues antes pensaba más cosas positivas y ahora todo lo que me viene a la cabeza son ideas negativas. Los sentimientos que vienen dentro son negativos, ya sabéis que los depresivos si les ponéis pues una figura, una pintura, y tú le dices a una persona sin depresión que te diga las cosas que ve y a una persona con depresión las cosas que ve, pues los deprimidos ven muchas más cosas negativas que el que no está deprimido, y al fin y al cabo esto es un sesgo propio de... Bueno, pues todos estos síntomas pues son importantes. Por ejemplo, no me alargaré mucho, pero ponemos otro vídeo que yo creo que es interesante. Este es un paciente, también, es un Parkinson joven, este es un paciente que había estado con adicción, con conducta adictiva. Le pusimos, ya sabéis, los agonistas dopaminérgicos, que te traen para la apatía, pero a veces hay algunos pacientes que pueden generar pues, conductas adictivas en Parkinson. Y este señor, aunque lo habíamos informado, bueno, pues llegó un momento que tenía una hipersexualidad, que como se lo habíamos informado, pues paró la hipersexualidad a tiempo, vino con la mujer, tal, pero, bueno, pues explica estos síntomas residuales. ¿No? O... ¿Qué pasa? ¿Lo oís? No. Mucho hablado. Pues volumen del altavoz lo hemos bajado. Sí, pero está asociado, ¿eh? Ah. Bueno, que por ejemplo esto es consecuencia pues, de medicamento, pero tú me explicas que en los últimos 2 o 3 meses quizá, ¿qué es lo que te pasa? Pues que estoy un poquito más, nos ha pagado más consulta, más síndrome de hacer iniciativas, de hacer cosas, entonces pues está pues, no sé si salir de casa, me cuesta un poco, no me quedo tiempo con nada, pero me parece un poquito aburrido. Pero tú dirías que por ejemplo esto es consecuencia de que ahora vas más lento en los movimientos, o tienes más temblor, o más rigidez, o no tiene nada que ver con Cuando en principio no, yo físicamente estoy como estaba antes de la visita y me encuentro que no es normal, y me encuentro normal, y escúchame, yo no es depresivo, no es que no quiera salir de casa y no quiera, no sé, que no tenga ganas de ir, simplemente es que no tengo ganas de hacer cosas, por eso que yo no los alecciono, ¿eh? Es decir, ellos espontáneamente te dicen, no, la palabra depresión está en la población general. No, yo no estoy depresivo, es que no quiere hacer cosas, él valora mucho a su familia. pero tal y como dices tú, si yo te pregunto si tú notas tristeza dentro de ti, ¿tú tienes una sensación de tristeza? No, yo no necesito, simplemente me siento un poquito
más agotado, más cansado, más sin ganas de gente iniciativa. Yo no tengo que sacar punto de vista. Si tienes, por ejemplo, este verano, pues a lo mejor la familia se iba a la playa. Ellos iban a la playa, bajaban a la playa y yo me quedaba en casa, no bajaba a la playa. Yo no. Claro que los dos han utilizado la misma palabra chispa espontáneamente, a otros también lo dicen, y bueno, pues el vídeo continúa con el impacto funcional que yo le iba preguntando cosas, ¿no? Pero él es una persona muy de familia y lo que estaba viviendo peor, la única cosa que le da tristeza es que no tuviera ganas de ir con sus hijos en verano. Eso le suponía un sentimiento extraño para él porque pues eso es algo que siempre le había movilizado mucho. Bueno, pues cuando han empezado a ver estudios de neuroimagen que han intentado diferenciar las bases neuronales, pues por ejemplo en el Parkinson, pues mediante escalas como el Hamilton y sobre todo centrándose en los ítems depresivos de la escala, pues lo que se ve es que pues en las alteraciones, en este caso que son de funcionalidad en resting state, sobre todo se centraban mucho en lo que sería el córtex cingulado, en este caso derecho, o sea, el córtex cingulado subgenual, que es la zona donde se opera, se intervienen los depresivos rebeldes a todo, es la región que cuando está ahí se ha asociado una hiperactividad del córtex cingulado anterior, la región subgenual, con la sintomatología melancólica. Y por ejemplo, los estudios de Meibler con PET metabólico, pre y post antidepresivos, lo que se ve es que hay la mejoría en la sintomatología melancólica y no en la sintomatología motivacional se asocia con una disminución en ese hipermetabolismo patológico. Mientras que los pacientes con apatía en este estudio pues mostraban más alteraciones funcionales en el córtex orbitofrontal y en regiones mediales del córtex prefrontal. En el mundo, por ejemplo, del Alzheimer, pues cuando se han hecho estos estudios sin diferenciar los diferentes componentes, pues igualmente, sobre todo el córtex cingulado anterior y la región orbitofrontal medial, pues cobra importancia, pero cuando se ha intentado diferenciar pacientes con diferentes síntomas, estos diferentes síndromes, pues por ejemplo, en esta revisión de Lewy del córtex, que es muy recomendable, pues se ha asociado el aplanamiento afectivo más con un estado de alteración funcional del córtex cingulado anterior y el estriado ventral. Sabéis que el núcleo accumbens es la región fundamental del procesamiento del castigo y la recompensa, mientras que situaciones más de inercia cognitiva, de apatía cognitiva, se asocian más con la afectación del córtex prefrontal dorsolateral y el estriado más dorsal, no tanto el estriado ventral, y la depresión, como os he dicho, pues más con alteraciones de córtex cingulado subgenual y la amígdala cerebral en sí. Con esta idea y con los diferentes estudios de neuroimagen, pues se pueden establecer, pues por ejemplo, esta tabla que hicimos en el artículo, y bueno, más allá de, en el fondo, reproducirlo, hacer una revisión de lo que se había ido observando en estudios de neuroimagen, lo que quisimos introducir es que, bueno, estos diferentes circuitos probablemente, pues, se beneficiarían de tratamientos diferenciales. Pues, por ejemplo, un síndrome más de déficit de recompensa, de aplanamiento afectivo, lo que sería la apatía pura sin depresión, pues tiene más lógica que mejore con agonistas dopaminérgicos, con metilfenidato o con bupropion, que es un inhibidor dual serotonina-dopamina o noradrenalina-dopamina, mientras que obviamente si hay una depresión, pues tratar con antidepresivos, mejor no vale porque cubres la noradrenalina y la serotonina, mientras que si es cognitivo, inhibidores de acetilcolinesterasa. Por otro lado, también con inhibidores de acetilcolinesterasa pueden mejorar otros componentes, pero vas teniendo esta idea de que en función del síndrome, pues puedes tratar de una manera o de otra. Y la timormia, déficit de autoactivación psíquica, sí que se ha relacionado más con mejoría con agonistas dopaminérgicos. Pues intentándolo poner con dibujitos que son más bonitos que lo hizo el Estrafela, que en el fondo es lo mismo que habéis visto. Lo que sí que es interesante es esto, que un estado de atimormia lo que involucra también son estas regiones preparatorias del movimiento. Se ve con lesiones más amplias de córtex cingulado anterior y de estructuras del estriado ventral, y de alguna manera la interpretación es que si tú tienes una disfunción tan importante de este circuito, al final no te funcionan ni siquiera las vías preparatorias del movimiento, y es cuando tienes una persona que está todo el día quieta en un sofá y puede estarse 8 horas sin hacer nada, y si le dices qué está haciendo, te dice que nada, ¿no? Es el estado máximo de no hacer nada. Y entonces esta diferenciación de los hombres probablemente lo haríamos más que las mujeres, pero esto si tienes una lesión es más pues este señor, que por ejemplo si no hubiera tenido el trastorno del control de impulsos hubiera sido un buen candidato de agonistas, le pusimos el metilfenidato y a 40 miligramos al día otra vez no se oye, ahí casi.
Bueno, no se puede hacer. Lo interesante, bueno, mejoró, ¿vale? Dice que ya vuelve a caminar, no sé qué, lo interesante, lo que me parece muy interesante de este vídeo, es que él no lo acaba de relacionar con la meditación. Es curioso. O sea, tú, un señor que tenía estaba apático y se movía bien. Lo veo a los 3 meses con la misma medicación, se mueve igual y está bien. La medicación, bueno, sí, quizá ha hecho algo. No, es decir, ¿por qué? Pues porque hay un componente, incluso yo creo, cuando tú no sientes, componente anosognósico de la emocionalidad debe ir por ahí. Pero es muy curioso cómo este señor sigue con el metilfenidato, pero no llegó a tener la conciencia clara de que esto es lo que le había tirado adelante cuando la lógica te haría pensar que sí, porque es el único cambio en su vida y estaba muy afectado. Con lo cual, hoy en día los diferentes criterios diagnósticos de apatía se han centrado, yo creo, en conceptos que son difíciles de distinguir clínicamente. Nosotros propusimos unos criterios que sorprendentemente aceptaron en la revisión, porque yo pensaba que dirían que no, que era centrarse más en la etiología. Yo creo que es más útil pues definir un síndrome apático, tú defines la sintomatología apática que vosotros sabéis hacer perfectamente, y creo que es más útil plantear estudios y tratamientos en función de lo que acompaña. Con lo cual, si nada acompaña a este estado de inactivación y desmotivación, pues hablamos de una apatía pura o una apatía aislada, que esto sería, decimos, estos síntomas. Si pues hay sintomatología melancólica, pues estamos hablando de una apatía con depresión, y probablemente primero trata la depresión, y si te queda luego apatía sin depresión, es que a lo mejor también tiene un déficit más amotivacional, y finalmente, pues si lo que predomina es un deterioro cognitivo, pues te centras en el deterioro cognitivo. Es algo muy sencillo, pero en el fondo los criterios no están pensados de esta manera más pragmática. Yo creo que es útil. Con esta idea en mente, de hecho, por ejemplo, hicimos en la enfermedad de Parkinson, y con esto acabaré lo del Parkinson, siempre se había asociado la apatía en el Parkinson con déficit disejecutivo. Aquí ya no hablamos de depresión. Se había asociado con síndrome disejecutivo y se consideraba que era una consecuencia del síndrome disejecutivo y nada más, ¿no? Y esto es así también porque en las baterías neuropsicológicas habían introducido pues test disejecutivos, test de lenguaje y test de memoria, pero a nadie se le había ocurrido pues mirarlo, por ejemplo, con test de toma de decisiones, porque si no incluyes un test de toma de decisiones no sabrás cómo está funcionando el estriado ventral y no sabrás cómo está funcionando el córtex prefrontal ventromedial. Nosotros intentamos aislar una muestra de apáticos aislados, sin depresión ni deterioro cognitivo, porque no eran dementes, obviamente tenían disfunción ejecutiva porque así es el Parkinson, pero estaban apareados por función cognitiva global, y entonces lo que intentamos mirar es esto. Bueno, con una escala que nosotros tenemos, vimos que efectivamente los que tenían apatía, pues tenían más deterioro cognitivo en general, tanto de ejecutivo como de funciones más posteriores, más de lenguaje, reconocimiento visoespacial. Vimos efectivamente que la apatía en Parkinson se asocia con una mayor disfunción ejecutiva. Por ejemplo, con el Wisconsin realmente pues mostraba pues alteraciones dependientes del córtex prefrontal dorsolateral, pero cuando introdujimos el Iowa Gambling Task, que es esta tarea que les das 100 cartas, ¿no? Que hay unas que dan mucho premio pero te castigan mucho de tanto en tanto, y otras que te dan poco premio pero te castigan poco de tanto en tanto, al final la gente normal aprende que has de coger los que te dan poco premio, ¿eh? En cambio, si tú tienes un alcoholismo, eres adicto a la cocaína o tienes un trastorno de control de impulsos, pues no es así y pues te vas centrando en las cartas que no tocan. Y esto está relacionado con una disfunción de la cumbens, del estriado ventral o del córtex prefrontal ventromedial. Lo que vimos, y esto era curioso, es que los pacientes que no estaban apáticos hacían mal la tarea. Esto es algo que nosotros habíamos visto previamente. Estos pacientes no tenían conductas adictivas, pero antes de tener conductas adictivas en el Parkinson, por la medicación que les damos y por la patología de la enfermedad, ya no funciona bien la toma de decisiones, y en cambio los apáticos pues funcionaban bien. Esto es algo que pues, era un poco difícil de entender. Y de hecho lo que vimos es que los apáticos, lo que pasaba es que no aprendían, o sea, los que no estaban apáticos no aprendían por el castigo, que esto es algo que se ha visto, y en cambio los apáticos pues tenían una conducta más conservadora. Para entender esto, lo que vimos al final es que lo que pasa en los pacientes con apatía no son los que tienen una disfunción ejecutiva, sino que tienen también una mayor afectación del estriado ventral. Tienen más patología en el estriado ventral, de tal manera que lo que está pasando es que los agonistas dopaminérgicos, en este caso, están restableciendo la toma de decisiones normal, están pasando de un estado apático a una toma de decisiones normal, mientras que los pacientes que tienen una enfermedad de Parkinson más leve y que aún no han degenerado esa parte,
pues lo que estamos haciendo es una sobredosificación. Y de hecho, lo que pudimos decir con este estudio es que la apatía en el Parkinson no solo es un problema de la disfunción ejecutiva, sino que también es una alteración en los sistemas del castigo y la recompensa. Y de hecho esto se entiende porque la apatía también pues, se ha visto que es un predictor de demencia. También vimos que en pacientes con apatía aislada el reconocimiento de las emociones está alterada. Y finalmente lo que quisimos hacer es con potenciales evocados, porque esto lo hemos ido viendo en otras enfermedades, y al final lo que vimos pues, es un poco lo mismo, que los pacientes apáticos, esto es un potencial que se llama de Error Related Negativity, y es que cuando tú haces algo mal, tu cerebro, aunque tú no seas consciente, genera una reactividad en el estriado ventral que te dice no vuelvas a hacer esto. Esto lo hace junto en un circuito que conecta con el córtex orbitofrontal lateral, que no funciona, por ejemplo, en los adictos, y tú esto lo puedes registrar con un potencial evocado cognitivo. Lo que vimos es que efectivamente la respuesta de los pacientes en una tarea de toma de decisiones, otra vez, era diferente en los apáticos versus no los apáticos son más conservadores, y esto pues correlacionaba justamente con una respuesta totalmente atenuada de este potencial que se llama Error Related Negativity. De tal manera que lo que nos estaba diciendo estaba confirmando la idea de que en Parkinson la disfunción ejecutiva es importante, pero si queremos tratar los síntomas emocionales, especialmente la apatía, hemos de pensar cómo podemos corregir la funcionalidad de un estriado ventral que está pues aplanado. Este aplanamiento afectivo que se ve en la clínica, pues lo puede reproducir con una onda eléctrica. Esto no sabemos la aplicabilidad que tiene, pero lo veis ahora en los ictus. Y bueno, esto es lo que os quería explicar de Parkinson. Este es el concepto global que hemos llegado a tener de apatía, que yo creo que sale de una clínica y de una anamnesis consciente de lo que tienes que preguntar, y luego pues ya intentas hacer cosas más elaboradas o no. Y todo con la idea, bueno, para entender mejor la enfermedad, pero también, pues por ejemplo, para entender mejor los tratamientos. A día de hoy, en el Parkinson no ha habido ningún estudio que haya hecho eso de manera correcta, es decir, yo creo que haya separado los síndromes, pero sí que se sabe que, por ejemplo, la ribastigmina mejora la apatía en pacientes con Parkinson incluso antes de la demencia, porque ya tienen síndrome ejecutivo, pero también, por ejemplo, en pacientes operados, después de la operación, muchas veces se sacan los agonistas dopaminérgicos después de los electrodos y eso hace que se queden apáticos, ¿no? El agonista estaba haciendo que no se diera la apatía que su cerebro tenía. El cerebro estaba apático, pero como le estaban dando agonista dopaminérgico, no se manifestaba tanto. Al retirar agonistas, que esto se hace mucho después de la cirugía, pues quedaban apáticos. Los que se quedan apáticos, si los estimulas con un agonista, en este caso el Piriberit, que se queda ahí en Francia, pues se ha visto en un ensayo de adolescencia controlado con placebo que es eficaz. En la práctica clínica habitual, pues, esto es una guía que hemos hecho de Parkinson, pues los agonistas dopaminérgicos, metilfenidato, ribastigmina y antidepresivos tendrían lógica, pero eso lo hemos de entender con todo lo que hemos dicho antes. Y una cosa importante que incluso pues, potencia más todas estas ideas, que por ejemplo el uso de ISRS, de inhibidor efectivo de la captación de serotonina, tanto en población de edad avanzada como en pacientes con Parkinson, mejora la depresión, pero salieron artículos que empeoraban la apatía. Lo cual yo no creo que empeore la apatía. Yo lo que creo que pasa es que tienes una persona depresiva, que le mejoras la melancolía y no le tocas la apatía. Entonces pasa de estar triste, que eso es muy predominante, a decir, ya no estoy triste, pero paso de todo. No sé si habéis fijado que hay mucha gente que cuando toma antidepresivo dice, sí, me ha ido bien, pero ahora soy pasota, ¿no? Pues es porque los ISRS, que es lo que se dan, mejoran la melancolía, pero no mejoran la apatía. Con un dual probablemente eso no es así, o con un bupropión a lo mejor no es así. Pero eso tiene una base neurobiológica que se ha demostrado con PET metabólico. Y esto me parece interesante. No me enrollo mucho, pero pues no sé si cuánto. Hasta aquí yo creo que es lo que os podía explicar de lo que ha sido mi vida estos años de haciendo cosas y es algo que me interesa, pero bueno, ahora he hecho una revisión un poco en vuestro campo, que vosotros ya la completaréis luego. Efectivamente, casi todo lo que os he dicho, pues hay esta revisión de Stafford, que es como el padre de la apatía en todas las enfermedades, del año 2014, y a 2014, a fecha de 2014, pues dice lo mismo, ¿no? La apatía en el traumatismo craneoencefálico se asocia a depresión, deterioro cognitivo, se tiene que considerar a veces como un fenómeno independiente y pues una de las mayores complicaciones de la apatía es su impacto, por ejemplo, en la capacidad de esforzarte para los procesos de rehabilitación, ¿no? Esto es algo más añadido.
y dice, pues hay evidencias anecdóticas de que las medicaciones psicoestimulantes pues pueden ser eficaces, pero hay una falta de estudios bien hechos, ¿no? Y por tanto resumen de estas revisiones, pues apatía después de tratamiento encefálico entre 40 y el 60%, luego hay otras cifras un poco diferentes, recalcan que se ha de hacer un esfuerzo para disociar depresión de apatía, puede estar presente tanto después de un TCE leve como graves, graves como que más, pero también con leves, y pues el tratamiento hay ausencia de estudios de lesión controlados con placebo. Estas son un poco las cifras, con metilfenidato, bromocriptina, amantadina. Hay un estudio con 111 anticiclones clásicos, pero estudios de una calidad pésima, donde no han habido ninguna escala para apatía, por ejemplo. No dicen, mejora la motivación, pero como podrías creértelo, no hay ninguna puntuación ahí para nada. Me llamó la atención porque 111 no está mal, ¿no? Y, por ejemplo, intentando ver los correlatos neuronales de la apatía en estudios de neuroimagen, pues otra vez pasa esto, ¿no? Hay estudios buenos, muy interesantes, como el del 99, que me gustaba mucho, pero efectivamente no diferencian entre apatía, depresión y disfunción ejecutiva, y por ejemplo ven que las lesiones en el córtex prefrontal dorsolateral se asocian a mayor apatía y depresión. Esto es un poco lo contrario a lo que os he explicado. Lo hacen con el Hamilton, que tiene algunos ítems apáticos incluidos, con una entrevista que no especifica, está publicada en el Journal Green, pero otra cosa muy importante es que todo el volumen lesional de los pacientes con lesiones en el córtex prefrontal dorsolateral era significativamente mayor que en el córtex prefrontal medial, y eso no lo covariaban en el análisis, con lo cual perfectamente puede ser un efecto de volumen, porque de hecho los pacientes con lesiones en el córtex prefrontal dorsolateral también tenían más conductas de desinhibición social, que todos sabemos que eso no es el córtex prefrontal dorsolateral, eso seguro que es el órbito frontal. Por lo tanto, aquí hay un efecto lesional. Y no hay muchos más estudios, bueno, vosotros sabéis más, supongo que me lo diréis. Este estudio del 2014 me parece interesante. Aquí sí que ya intentan diferenciar entre depresión y apatía utilizando el Beck Depression y el NPI, pero no diferencian los síndromes apáticos, y de hecho pues encuentran pues eso, lesiones en córtex prefrontal dorsolateral y medial. Pues como no lo diferencian, pues sale todo. Está bien, ¿no? No digo que no esté bien, pero se podría detallar mejor las cosas. En cuanto a los ictus, es muy interesante porque hay este estudio que este sí que intenta ver muy bien todas las localizaciones de los ictus, aunque la hepatía la evalúan de manera más global con la Apathy Evaluation Scale, pero bueno, ya hacen un esfuerzo de coger una escala de apatía específica y ven que con el estudio en la regresión lo que sale más son el número de ictus y el volumen de los ictus en la protuberancia. Salen otras localizaciones, pero en el análisis multivariante, con lo cual, bueno, pues podría ser, ¿no? Ahí están los núcleos del BAFE, está el locus coeruleus y está el sistema activador reticular ascendente. Me pareció interesante, la verdad es que lo desconocía antes de preparar esta charla. Bueno, son cosas que, si te preocupas de mirar las cosas con detalle, pues a veces te da sorpresas, porque yo en mi vida hubiera dicho que si me preguntan antes del artículo cuál es el área que más saldrá, no hubiera dicho protuberancia nunca, pero luego dices, bueno, pues es verdad. Ahí están los núcleos que fabrican la serotonina, la noradrenalina, y que te mantienen vigilia. En todo caso, este metaanálisis me parece interesante. Después de revisar muchos artículos, se quedan con 19 estudios que evaluaron la apatía en ictus, fase aguda o un poco más tardía, incluyendo hasta 2.221 pacientes, y pues al final acaban concluyendo que en estos estudios de mayor calidad la prevalencia de apatía es del 35%, la apatía post-ictus. Resaltan que la presencia de apatía pura, lo he puesto como está en el artículo, without concomitant depression, es el doble que la apatía asociada a depresión. No hay diferencia si es derecho o izquierdo isquémico o hemorrágico. Los pacientes apáticos tienen edad más avanzada y mayor desarrollo cognitivo, pero por otro lado en pacientes jóvenes, pues el impacto sobre el grado de recuperación funcional de los pacientes con apatía pura es significativamente mayor. Es decir, que tratando la apatía, si nos creemos este metaanálisis, ayudaremos a que los pacientes pues, se recuperen más de sus secuelas. Y en cuanto a los potenciales, pues es interesante ver que bueno, pues hay otras regiones también, ¿no? Es verdad que todo lo que son ganglios basales, por ejemplo aquí el putamen y el GPI ventral, el tálamo dorsomedial, que es la parte del tálamo conectada con el estriado ventral. O sea, el córtex prefrontal medial se comunica con el estriado ventral y con el tálamo dorsomedial. Pues estas regiones pues se correlacionaban con una presencia de apatía sin depresión y pues ven exactamente lo mismo que vimos en el estudio neurofisiológico nuestro, que los controles, los que no tenían apatía, pues aquí tenían un paradigma de errores, ¿no? Tenían que aprender por el error,
y pues los que no tenían apatía iban aprendiendo, cada vez respondían más rápido, mientras que los pacientes con un ictus y apatía aislada pues no aprendían en absoluto, ¿no? Es una manera, de hecho hay una carta diciendo que bueno, pues sería muy interesante aplicar y poner a punto pues paradigmas neurofisiológicos, porque fácilmente es una prueba más objetiva que te puede decir si el paciente pues efectivamente su sistema de recompensa está funcionando o no. Nosotros con el feedback rate negativity sabemos que funciona, porque lo hemos hecho muchas veces y correlaciona muy bien incluso con las puntuaciones de apatía. Pero en ictus también lo han hecho. Y por último, este estudio me parece muy interesante, es un estudio que ha salido este año en Brain, donde sí que se preocupan de hacer esta diferenciación entre apatía y depresión. Lo hacen de una manera para mí poco ortodoxa, porque cogen la escala Geriatric Depression Scale y separan los ítems más motivacionales de los ítems de tristeza. Esto es interesante de todas maneras, porque es verdad que todas las escalas de depresión, la Hamilton-Becks, incluyen síntomas apáticos y síntomas melancólicos, tiene lógica, ¿no? Pero claro, eso hace que un paciente con apatía pura te puntúe alto en una escala de depresión. Esto es una dificultad añadida. ¿Por qué? Claro, si tú tienes una depresión tienes apatía. Entonces, esto tampoco hay ningún artículo que yo creo que lo haya diferenciado. En todo caso, comparan a pacientes que tienen apatía predominante o depresión predominante y lo que ven es que la presencia de apatía, mirado con anisotropía fraccional o con difusividad media, se correlaciona con una alteración con el volumen o la cantidad de daño tipo leucoariosis, mientras que la depresión no se relaciona en absoluto con eso. Incluso en un artículo te dicen que si hacen el análisis sin diferenciar, te sale que la depresión se relaciona con la sustancia blanca, pero cuando hacen la diferenciación entre los dos componentes te dan cuenta que no, que la depresión no correlaciona con la sustancia blanca difusa, con la afectación de sustancia blanca difusa, pero sí la apatía. De hecho, pues hablan de estas cifras, hablan de que de los que tenían pues apatía o depresión, el 34% tenían apatía con depresión, 40% apatía sin depresión y 40% depresión predominante con algunos síntomas motivacionales. Que el daño de sustancia blanca solo se relaciona con apatía y no con depresión, y que existía una relación directa entre apatía y funcionalidad diaria. De alguna manera esto refuerza pues, lo que hemos dicho, la importancia de distinguir estos componentes, ya que probablemente tienen tratamientos diferentes. En cuanto a la efectividad de agonistas dopaminérgicos para mejorar trastornos neuropsiquiátricos post-TCE o stroke, pues la verdad es que en esta revisión, que no es muy buena para mi opinión, solo citan un estudio, que es este, en el cual, pues en un hospital de Irán, cogen 100 pacientes, les evalúan con Geriatric Depression Scale y Mini-Mental, y hacen 4 grupos, los tratan si tienen síntomas emocionales, que no te distinguen bien si es depresión o apatía, hablan de síntomas emocionales, pues lo que intentan ver si estos síntomas emocionales mejoran con metilfenidato, con levodopa, con los dos juntos o con placebo, y lo que observan al final es que no hay diferencias en cognición entre grupos cuando los han tratado, pero sí que hay diferencias en la puntuación de la Geriatric Depression Scale, sobre todo en el grupo metilfenidato con levodopa, pero también en el grupo metilfenidato solo, tanto a los 90 como a los 180 días. Es aquí resaltan, porque es lo que controlado con placebo, bueno, son pacientes que bueno, pues aquí no han introducido un brazo antidepresivo, lo que es interesante, pero pues se ve que con estos fármacos pueden mejorar. Y en cuanto a agonistas dopaminérgicos de manera ya más específica, hay esta serie de pacientes que me parece interesante, que incluyen 6 pacientes donde, si tú te lees los casos, pues después de lesiones focales, en un caso es por una encefalitis, pero lesiones focales vasculares, los pacientes desarrollan un síndrome apático puro, pues con el tratamiento con diferentes agonistas dopaminérgicos, ropinidol, pramipexol, rotigotina, ropinidol, pramipexol y rotigotina, pues mejora de manera muy importante esta sintomatología que te dicen en el artículo no había mejorado con nada más, incluyendo antidepresivos. En casos así anecdóticos, pues me parece interesante con neuroimagen, por ejemplo, este paciente que le trataron con ropinidol, una apatía aislada post-stroke, y veis que esta es la lesión isquémica y cómo mejora la funcionalidad del metabolismo pre y post-tratamiento, o este artículo de Cortex, donde también, en este caso es con ropinidol, pero después de una lesión bilateral del GPI, de esta región que conecta con los sistemas de recompensa,
y que conecta el córtex prefrontal ventromedial y orbitofrontal con los ganglios basales, pues el paciente desarrolló una apatía que mejoró. Esto también es con potenciales evocados, es el mismo paradigma. Veis que el paciente, esto era un paciente control que iba mejorando, después del tratamiento pasa de un estado de aplanamiento, de falta de respuesta al castigo, a pues, un rendimiento mucho mejor, y entonces se le dio primero levodopa y luego el agonista, y los autores dicen que con el agonista mejoró más que con la levodopa. Y ya para pensar que realmente, y esto para decir solo los restis, pues hagamos cosas por la gente, yo en mi vida tengo que reconocer a un paciente con una heminegligencia visual o espacial le he hecho nada. Bueno, sí, toda la rehabilitación que hacéis perfectamente, pero a nivel de fármacos, pues no hay nada. Bueno, pues un brain del 2012, pues trató, ellos ya dicen que es un proof of concept, no prueba de concepto, pero es doble ciego con placebo. A 16 pacientes se les dio roticotina. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, cuando tú tienes un déficit dopaminérgico no solo tienes una disfunción prefrontal, sino que las áreas de integración de la percepción externa también funcionan menos, y entonces pues lo que hicieron es un diseño de valorarlos antes del tratamiento, un tratamiento durante 7-11 días, que es muy poco tiempo, a 4 miligramos, que es una dosis baja, y después los volvían a valorar cuando les habían retirado el tratamiento, y con tan poco tiempo y con dosis bajas hicieron unas tareas de búsqueda visual en el campo negligente, el test de Mesulan, y solo con este tiempo pues observaron pues que había una diferencia significativa en el número. Esto es, cuanto más amarillo, más figuras correctas localizaban en el campo negligente. Pues había una diferencia significativa en el número de figuras que los pacientes eran capaces de detectar correctamente cuando estaban en tratamiento con roticotina versus placebo, y esto era significativo después de este poco tiempo. Con lo cual, es la primera vez que había un tratamiento farmacológico para la negligencia, y esto es 2012. De 2012 hasta ahora nadie ha hecho nada, y cuando lo dices no, bueno, pues quizás sí. Bueno, quizás sí, a mí me parece muy interesante, ¿no? Conclusiones, pues para mí, pues como vosotros sabéis perfectamente, una buena discriminación clínica de los diferentes tipos de apatía es posible mediante una anamnesis dirigida y escalas específicas que se utilizan bien. La presencia de apatía aislada no solo caracteriza a algunas enfermedades neurodegenerativas, sino que es frecuente y discapacitante en pacientes con daño cerebral adquirido, y los agonistas dopaminérgicos de metilfenidato pues parecen ser eficaces para la apatía asociada a la disfunción de estos sistemas de activación y recompensa, pero aún quedan muchos más estudios para hacer. Eso es lo que quería explicar. Pues mi lógica que estoy aquí donde estoy. Pero todo esto surge de cosas que hemos ido pensando y hemos ido hablando. En neurorehabilitación nosotros utilizamos amantarina y en Parkinson también se utiliza. ¿Y en apatía habéis visto algún efecto también de amantarina? Hay un estudio en apatía post-stroke con amantarina, que es con un paciente, pero es uno de estos estudios de n igual a 1, ¿sabes? Que de manera aleatoria dan el fármaco, dejan de darlo. Es decir... No, perdón. No, pregunta, porque como estaba contestando a ella... Estaba haciendo un dual cancellation para esto. Yo creo que la apatía puede ir bien, pero si confías en la apatía, yo iría para algo más potente. Hay problemas, si amantadina, antes daría levodopa que amantadina. Vamos a hablar de roticotina o de ranitexol o de lo que queráis. Ahora, independientemente de los fármacos y de los laboratorios, si tú confías en la amantadina, supongo que confías por el estímulo prodopaminérgico que hace, más que por el estímulo anticolinérgico y por el estímulo antiglutamatérgico. La amantadina es anticolinérgica, antiglutamatérgica y prodopaminérgica. Yo confío en la amantadina como prodopaminérgico para la rehabilitación. Si confío en lo prodopaminérgico, antes daría levodopa, por ejemplo, que amantadina. De hecho, estudios de los años 70 y 80 están hechos con levodopa. Y hay un JAMA o un New England muy bonito donde la secuela motora disminuye significativamente con levodopa, con 300 miligramos de levodopa al día. Y esto no se hace nunca. Nosotros la amantadina se utiliza esencialmente en estados vegetativos y vulnerables.
Es el fármaco que más resultados positivos tiene Sí, los ensayos. No, ¿hay estudios con agonistas o con no hay levodopa? tantos estudios con agonistas de levodopa. Algunos hay, pero no tan bien hechos Claro. como algunos con amantadina. No, yo creo que tiene lógica. Lo que pasa es que si intentas ver la parte del fármaco, supongo que será o es por lo antiglutamatérgico. Claro, el PC se produce, o en los lesiones AXO, se produce una alteración de varios Claro, neurotransmisores, ¿no? Entonces, es difícil saber. claro. Lo que pasa es que con los agonistas y eso lo que se ha hecho son casos. Claro. Entonces sí que te dicen, pues de 6, 5, mejoraron tanto. Pero no han hecho un estudio como el de la mandarina desde 2012-2013, que sí que es un doble ciego, no sé controlado. No, yo creo que este es el fallo. Yo creo que todo lo que ha habido de investigación de agonistas se ha centrado tanto en Parkinsonismos, que no se ha hecho en otras cosas. Pero vaya, yo creo que sí ha salido bien con amantadina, pero hacerlo para no hablar de levotiroxina, pero con levodopa ya que salir bien. No, bueno, aquí. Lo que pasa es que, por ejemplo, el agonista respecto a la levodopa, los agonistas tienen más afinidad, no es que tengan más afinidad por D3, esto se lo pregunté al Peter Jenner una vez. Claro, la levodopa tiene mucha afinidad por D3, el problema es que se engancha poco tiempo. Entonces, los fármacos tienen afinidad, que esto lo puedes calcular con los bol estándar y el KI, y luego es el tiempo el tiempo prolongado de inhibición de un receptor o de activación de un receptor. Entonces, el tiempo de activación del receptor es muchísimo más largo con agonistas, a nivel de 3, que los de 3 son mucho más ricos en el estriado ventral y en el sistema límbico. En cambio, la levodopa lo activa, pero en poco tiempo. Por eso, vaya, no sé si salió bien con la amantadina y con los agonistas tendría que salir bien. A mí me ha encantado tu charla, además que viene en un momento muy oportuno porque desde hace tiempo le damos vueltas en la unidad nuestra daño cerebral sobre el tratamiento farmacológico con psicoestimulantes, ¿no? para intentar mejorar el problema de la apatía. Y yo diría lo primero, pues en la línea que tú has dicho, son pacientes que no dan problema y en ese sentido, pues ellos primero jamás consultarán por este motivo, normalmente los traen las familias y es la familia la que te dice, una depresión de caballo, y realmente, bueno, el discriminarlo así a grosso modo es muy muy fácil con estas preguntas, es que la mayoría de todos te dicen, no, yo no estoy triste, y que es verdad que se solapan en muchos casos con depresión, pero bueno. En relación a los fármacos, veo, por ejemplo, las dosis que dais de metilfenidato en Parkinson son altas, son más bien altas comparadas con las que damos nosotros aquí. Cuando damos dosis realmente bastante bajas, nos quedamos siempre en 10, 15, máximo 20 miligramos al día. Yo creo que el tipo de respuesta, no sé si por las lesiones, claro, son diferentes, nosotros tenemos lesiones diferentes, ya más corticales, es diferente la respuesta y la tolerancia al metilfenidato. Tememos mucho también el riesgo proconvulsivante, la irritabilidad, aumentar la impulsividad, todas estas cosas. Pero bueno, nosotros generalmente cuando tenemos respuesta, pues esa dosis más baja. Luego Yo respecto a la dosis, la verdad es que como no hay datos en la literatura, porque en Alzheimer, a ver, en principio, yo que había una época también que había estado con niños y tal, el metilfenidato es miligramo kilo. Obviamente yo no empezaría miligramo kilo, pero es verdad que los pacientes que he tratado con metilfenidato, hasta que no he llegado a 40 miligramos, los pacientes no tienen una mejoría. Claro, yo creo que al final el balance del efecto secundario en general siempre se hace poner cuando tienes una dosis eficaz, porque si para evitar un efecto secundario no tienes dosis eficaz, pues no vale la pena dar un fármaco, ¿no? Así que yo creo que yo creo personalmente que vale la pena subir dosis y si no tolera lo sacas. O si en el camino hasta subir la dosis, pues de repente convence, está bien, pues parar en mente, pero la lógica es que tenga que ser eficaz a dosis más altas. Y son las sensaciones que más bien nos responden a estas dosis más bajas y que luego cuando vas subiendo tampoco ves más respuesta y más bien tienes más efectos negativos, ¿no? Indeseables. Y luego lo otro, nosotros utilizamos también a veces el modafinilo, no lo has mencionado, pero también es un fármaco que a veces nos funciona. Bueno, en esta exploración que vamos haciendo de diferentes fármacos estimulantes y de los duales también a veces nos funcionan, la venlafaxina, el bupropión, claro, tienen un perfil diferente, pero los duales pues, son más potentes, más noradrenérgicos, el bupropión que añade este efecto dopaminérgico. Yo creo que para dar una frase así chocante, yo creo que todos lo hacemos mal.
Porque no hay estudios y no lo estamos haciendo bien. Yo soy el primero, es decir, bueno, pues sí, pues la impresión, el dual, pero realmente lo valoramos con escalas y estamos valorando. Yo creo que es un mundo que todos estamos de acuerdo que es importante y hacen falta estudios, porque con modafinilo yo también he probado, pero yo con modafinilo hasta mi día de hoy he tenido éxito cero. O sea, yo creo que no me ha demostrado ni uno, pero no por minusvalorar el modafinilo, porque me encantaría que fuera bien el modafinilo, ¿no? Se lo daban a los aviadores estadounidenses, ¿no? Era para esto que empezó a salir. Lo crearon para los aviadores estadounidenses no sé si en Vietnam o no sé qué, me parece que en Vietnam. Me encantaría que fuera bien el modafinilo, porque, oye, es muy fácil de dar y si fuera bien yo lo defendería capa y espada, pero desgraciadamente a 200 o a 300 miligramos que lo he dado, para apatía no he encontrado ninguna mejoría. Yo he encontrado mejorías con apatía, con metilfenidato y con agonistas. Y cuando... de Parkinson, claro, claro. Obviamente. Sí, pero era para explicar mi experiencia, ¿no? Yo creo que la lógica es esto, pues hacer una estimulación noradrenérgica y dopaminérgica. En este sentido, el bupropión, que es ideal, ¿no? Y afinar, como dices, en estas clasificaciones, quizá identificar mejor a los pacientes para poder predecir a qué fármacos nos pueden responder, ¿no? Según estos subtipos. Yo creo que sí. Y por etapas, ¿no? Porque obviamente, aunque lo intentes diferenciar, puede haber perfectamente una persona que no le funciona el estirado ventral y que además esté deprimida. Con lo cual son diferentes capas, pero bueno, si puedes tratar una primero, ves si luego te queda la otra capa por debajo, ¿no? Luego hay otros estudios también que ahora lo que te dicen mucho es que mire la estructura, o sea, que mire la lesión que viene y los que responderán a los dopaminérgicos serán los que tengan lesión de la vía. Lo que pasa es que la imagen está como un poco correlacionada con los síntomas y es muy difícil, ¿sabes? O sea, tú te irías por los síntomas o te irías por la imagen o por lo que tú crees. Pero fíjate que la lesión vascular difusa, en el brain S, también, si tienes una leucoidosis difusa, eso mismo ya genera apatía. Por ejemplo, cuando tienes un ictus o sea, medir la zona afectada y correlacionarlo con lo que tienen, sería lo ideal, ¿no? Tener un poco todo estructurado para saber qué es lo mejor para dar en ese momento, pero la imagen tampoco te permite hacer estas cosas, igual porque está en investigador todavía. Yo creo que lo fundamental es la química, ¿eh? Y luego si tú encuentras la química, o sea, yo si lo hiciera de manera sistematizada, para mí lo fundamental es la clínica, la neuropsicología y alguna prueba funcional, y luego que lo correlaciones con imagen y que tengas tus bases de datos y al final pues puedas extraer conclusiones, ¿no? Pero yo creo que la clínica es fundamental, con todos los errores que tiene, porque hay días que tienes tiempo y hay días que no tienes tiempo. ¿Está triste? No, vale. Gracias. Vale.